14, verso 1 al 7. Cuando todos estén en la palabra, digan amén. Amén. La Biblia dice, cuando Abías murió. ¿Quién era Abías? Abías era el padre de Asa, uno de los reyes de Israel, ¿de acuerdo? Entonces dice la Biblia que cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. ¿Cuántos años? 10. 10 años. Verso 2 dice, Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos de su Dios. Verso 3, quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Verso 4, escuchen este verso, quiero que lo tengan muy en cuenta para la predicación. Ordenó al pueblo de Judá. ¿Quién ordenó al pueblo? El rey Asa. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, al Señor Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó de un periodo de paz. ¿Por qué disfrutó de un periodo de paz? Porque quitó una cantidad de cosas. Bueno, sigamos. Verso 6. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba descanso, le daba paz de sus enemigos, estar en paz con sus enemigos. Verso 7. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos o edifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra, aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios. Amén. Porque buscamos ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con esos proyectos hasta completarlos. En la versión de Reina Valera me gusta la última parte como dice edificaron pues, o edifiquemos pues y fueron prosperados. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Todos queremos ser prosperados. Y no solamente en nuestro cuerpo y en nuestra alma, sino en nuestro espíritu. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Pero les digo una cosa, mis hermanos, es triste pensarlo y decirlo, que existen muchos cristianos hoy en día que nunca logran obtener la victoria que desean, la victoria que le han pedido al Señor sobre muchas cosas, porque no le han entregado al Señor otras cosas que Él quiere que le entreguemos, ¿cierto? La razón principal es esta, porque muchos no están alimentando su espíritu. Esa es la razón principal, porque existen hoy en día muchos cristianos que no logran tener bendición, que no logran tener victoria en sus luchas, en sus crisis, en sus deseos de que todo esté bien, porque muchos tienen problemas, dificultades con el amigo, con el vecino, entre familia, hermanos, hermanas, padres, ¿cierto? Eso se ve, y eso no es ajeno a los que vivimos también con Dios, ¿cierto? Porque tenemos familiares inconversos, gente que no cree en Dios. Eso no es ajeno a nosotros, pero existen muchos de ellos que no tienen la victoria que Dios les quiere entregar o que les ha entregado a todo cristiano que sea fiel. ¿Por qué? Porque muchos no están alimentando el espíritu. Y necesitamos alimentar, así como alimentamos nuestro cuerpo y nuestra alma, también la parte espiritual, lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿De acuerdo? Pero hay una pregunta que surge. Y antes de esa pregunta, yo diría que también existen muchos cristianos que solo leen o meditan la palabra de Dios cuando vienen a la iglesia.
o cuando vienen al lugar donde nos reunimos. ¿Saben? Eso es triste. Y yo diría hasta vergonzoso, porque están esperando 8 días para llegar, que se llegue el domingo, y sí, allá vamos a alimentar con lo que diga el pastor, con lo que diga la palabra, y ya, no más. En la semana me olvido de Dios y trabajo y hago, ¿cierto? Y a eso le pasa a muchos, créanme, yo he visto eso. Y entonces meditan solo la palabra de Dios el día que vienen al lugar de reunión de la iglesia. Pero la pregunta es esa. Cuando una persona no se alimenta, seremos capaces de descubrir que cuando no se alimenta 1 o 2 veces por semana, ¿cómo lo veremos? ¿Cómo lo verá usted una persona que no se alimenta? Desnutrido. ¿Cómo? Desnutrido. Desnutrido, ¿cierto? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en pensar que si esa persona no está comiendo bien, no se está alimentando bien, está muriendo de hambre, ¿o no? Sí, claro. Está muriendo de hambre. Pues hermanos, crean una cosa, lo mismo sucede con nuestro espíritu. Si no nos alimentamos, nos estamos muriendo de hambre espiritualmente. Porque la palabra de Dios, yo siempre les he dicho, comiencen el año orando, tomen un tiempito para leer la palabra todos los días, ¿sí? Usted puede encontrar, hoy es muy fácil encontrar lecturas bíblicas para todo el año, devocionales, hay mucho material, mucha cantidad de cosas que usted puede adquirir, pero aunque haya todos esos materiales o no los haya, usted tiene la Biblia, la palabra de Dios, y usted puede ser disciplinado y decir, bueno, voy a alimentar mi espíritu todos los días leyendo 2 capítulos al día, uno en la mañana y uno en la noche, o uno en la mañana, uno al mediodía y uno en la noche, de cualquier forma, pero hágalo, ¿saben? Y medite en la palabra que lee. Eso está alimentando su espíritu, bendiciendo su vida. La pregunta que todos nos haríamos esta mañana sería, ¿qué haremos entonces, pastor? ¿Qué hacemos? ¿O qué tenemos que hacer para evitar que nos muramos espiritualmente, que nos muramos de hambre espiritualmente? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto suceda en nuestras vidas? Yo le voy a dar 3 cosas importantes, hay muchas más. Pero dentro de estas 3 cosas importantes, hay algunas dentro de ellas que necesitamos ver con claridad. Y las vamos a ver a través de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Por eso quiero que tengan bien, y si no alcanzan a leer, no se afanen. Yo tengo aquí las lecturas bíblicas. Solo escriban las citas, pero yo quiero que estén atentos. Porque cada punto que tengo aquí, que son 3, para evitar que nos muramos de hambre y para que nuestro espíritu se alimente, está basado en la palabra de Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que nos bendice a nosotros. Amén. Lo primero es hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es hacer lo bueno y hacer lo recto ante los ojos ¿de quién? De nuestro Dios. Eso es lo que dice el versículo 2 cuando comenzamos la lectura en 2 de Crónicas. Dice, Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos de su Dios, a los ojos del Señor, está diciendo el rey Asa. Amén. Amén. Pero hay 3 cosas dentro de este punto, no sé cómo los quieran llamar, A, B o C. El punto A dice que lo que Dios nos ha encargado es algo bueno que tenemos que hacer. Entonces, A, lo que Dios nos ha encargado. Y usted se podrá pensar, bueno, ¿y qué es lo que Dios me ha encargado a mí? Como cristiano, como creyente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cierto? ¿Usted se ha preguntado? Si se ha preguntado, quiero preguntarle también, ¿sabe la respuesta? Ay, pastor, no sé, tal vez Dios me llamó a... No sé. Pues vamos a verlo en la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. Usted ya lo conocen, ese versículo es muy conocido. Dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. En otras versiones dice, vayan y prediquen el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Porque el evangelio son las buenas noticias de salvación para la gente que no cree, que se está muriendo. Entonces, hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios es lo que Dios nos ha encargado de hacer. Vayan y prediquen. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia a todos. Él no dice solo a su familia,
solo a sus vecinos, solo a sus amigos más queridos, a los que me elogian, a los que dicen, uy, ¿cómo estás de bonito, de bonita? ¿Cómo está de bien? ¿Cierto? No, es a todos los que debemos predicarle el evangelio del reino, la buena noticia de salvación. ¿Les parece a ustedes que eso es hacer lo bueno ante los ojos de Dios? Amén. Muy bien. B. Otra cosa que tenemos que hacer bueno y recto ante los ojos de Dios es perseverar en santidad. Perseverar en santidad. Cuando usted y yo perseveramos en la santidad, pero usted decía, pastor, pero ¿cómo hago para ser santo en este mundo tan terrible, tan lleno de pecado, de maldad, de robo, de atraco? Salgo a la esquina y ya me están esperando para robarme. Voy en un bus y me quieren dañar. Voy por una calle sola y me quieren robar. Y este mundo como está de terrible, lleno de pecado, de maldad, de crisis, ¿cómo hago para ser santo? Pues yo les digo algo, usted y yo que somos hijos de Dios, debemos ser luz en medio de las tinieblas. Y la santidad es muy importante para cada creyente, es apartarse totalmente del mundo, del pecado. Y usted puede vivir, usted puede perseverar en la santidad, porque en la Biblia hay un versículo en Hebreos 12:14 que es un llamado a escuchar a Dios. Y esa palabra dice, esfuércense por vivir en paz con todos. Miren, muchos no se esfuerzan por vivir en paz, solo quieren vivir peleando todo el tiempo. Y a eso no nos llamó Dios nos llamó a vivir en paz. Pero este versículo dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren, dice, mire, procuren llevar una vida santa. Ahí hay una coma, ¿cierto? Una vida santa. Porque después dice, porque los que no son santos, ¿qué va a pasar? No verán a Dios. No verán a Dios. Entonces, el llamado es ¿para qué? Para que hagamos lo bueno y recto, para que lo que Dios nos encargó lo hagamos, pero también para que perseveremos ¿en qué? En santidad. En ser santos. Usted y yo necesitamos ser santos, perseverar en esa santidad. Eso lo dice la palabra de Dios. Y saben, el rey Asa hizo eso. Lo que me llamó la atención cuando leí yo este pasaje del rey Asa es que dice la Biblia que él reinó 40 años en Israel, pero que solo de esos 40 años 10 vivieron en paz. ¿Usted se imagina los otros 30 años qué pasó? Pues la Biblia no nos lo revela todavía. Yo estoy buscando a ver si me revelaba algo, pero yo me imaginé, Señor, ¿qué pasó con esos 30 años? ¿Sabe? El pueblo de Dios tiende a olvidarse de las cosas de Dios muy pronto. Están felices hoy adorando a Dios, tienen comida, vestido, tienen una buena familia, todo está perfecto, pero llega a pasar algo, quedarse sin empleo, alguien se murió, algo pasó en la vida de un creyente, de una familia, y todo se les vino abajo, se derrumbaron y empezaron a pensar, bueno, no, eso, y yo que voy a la iglesia, y yo que oro, yo que digo, y yo que hago, entonces no voy a volver. Y saben, el enemigo toma eso, esa puerta que usted le abre, y lo saca al mundo, lo saca a hacer otras cosas. Si usted persevera en santidad, Dios lo va a guardar. Amén. Si usted dice, no, Dios me llamó a vivir en paz con todos, Dios me llamó a que yo procure llevar una vida santa todos los días de mi vida. Y llevar una vida santa es de valientes, es de esforzarse, porque estamos en un mundo perverso. Y usted sale a la esquina. Mira, ayer nomás estábamos con mi esposa en un lugar, no, esta mañana que salimos a hacer un poco de ejercicio en bicicleta. Nos paramos en un momentico al lado de una persona que necesitó ayuda y pudimos ayudarle, pero al lado habían otras personas que solamente lo que hablaban eran groserías. Y nosotros estábamos ahí como hijos de Dios. Dijimos, Señor, guárdanos. Mire cómo es de fácil contaminarse. Y mucha gente se contamina. Es bien difícil, pero no es imposible. El creyente puede huir de ese lugar, huir de esas personas que son fastidiosas, que son groseras, que son del mundo totalmente. Amén. Podemos huir. Y huir no es cobardía, ¿saben eso? No. Y huir es para guardarse uno del pecado, de la maldad, como hizo José, como hicieron algunos hombres de la Biblia. Amén. Solo que nos dejamos muchas veces convencer. Pero más doloroso es después cuando recapacitamos y decimos, ¿por qué lo hice? Pero también lo bueno es que cuando somos sinceros delante de Dios, Dios nos perdona.
nos libera, nos restaura, nos levanta. Ese es nuestro Dios, amén. Amén. Ese es nuestro Dios que nos ayuda. Por eso la invitación es perseveren en santidad. Porque dice la Biblia, los que no son santos no verán al Señor. Es más, si usted es santo y además si usted lleva su vestidura arrugada, no va a entrar al cielo. Porque la Biblia dice eso, que entremos con una vestidura sin mancha y sin arruga. Eso quiere decir sin ningún pecado, sin ninguna contaminación, sin ninguna cosa de este mundo que usted sabe. Es que mire, a veces los cristianos son desentendidos, diríamos así, para no tener otro término. Y a veces se deleitan escuchando cosas que no deben escuchar. Porque estamos en un mundo perverso, terrible. Llego hasta ahí. C. Otra cosa de hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios es amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿De qué cosas? Cuando Jesús estuvo en la tierra, dio este mandamiento. Dijo: amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas las fuerzas. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús aquí en la tierra cuando les enseñó a los discípulos y a las multitudes? Cuando Él dijo esta palabra que está en Marcos 12:30, anoten esa cita, Marcos 12:30, cuando Él dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, Él estaba diciendo, eso lo dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Eso lo dice ahí. Entonces, ¿sabe por qué? Porque antes de Deuteronomio capítulo 5, Dios estaba dando todos los mandamientos. Y en Éxodo 20 también están. Y ¿saben? Ahí no está tan explícito. Por eso Él dijo, está bien todos los mandamientos que les estoy dando. No tengan imágenes, honra a padre y madre, no adulteren, no Le dio 10 mandamientos, ¿cierto? Pero en Deuteronomio 6, verso 5 dice: este mandamiento es el más importante de todos. Por eso Jesús, cuando estaba con ellos, se acordó y dijo, porque le preguntaron, bueno Señor, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dijo, está en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y es este. Les dijo: ama al Señor tu Dios, y el que ame al Señor su Dios con todo su corazón, escuchen bien, ahí está el alma también, ¿sí ven? Y con toda su mente, también está el alma, y con todas sus fuerzas, ahí está todo. En las fuerzas está el cuerpo. Pero cuando Él dice con todo tu corazón, ahí está el espíritu. Alimentemos nuestro espíritu, mis hermanos. Cuando lo amamos, estamos haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, número 1, para repetírselos, hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios nos evitará muchas cosas. Nos evitará que nuestro espíritu se seque, se muera de hambre. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Amén. Bien, lo segundo, número 2 grande. Perseverar en santidad. Quitar nuestros altares. Quitar nuestros altares. Volvamos al verso 3 y 5 de nuestra lectura, segunda de Crónicas 14, 1 al 7. Versículo 3 dice: quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados ¿a quién? A la diosa Acera, ¿cierto? Luego dice el verso 4: ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, que lo buscara al Señor Dios de sus antepasados y que obedeciera su ley y sus mandatos. Pero el verso 5 también dice: Asa también quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó ¿de qué? De paz. De un periodo de paz. ¿Pero por qué disfrutó de un periodo de paz? Porque quitó muchas cosas. ¿Tú quieres disfrutar de un periodo de tranquilidad en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos? Amén. Entonces revisa qué altares tienes que quitar. Uy, pastor, pero yo no soy idólatra, yo voy a la iglesia. Uy, pastor, pero yo no tengo idolatría en mi casa ni en ninguna parte.
Revisa tu casa, revisa tu vida. Muchas veces los hijos, hasta los nietos, pueden ser sus ídolos y usted no se ha dado cuenta, y usted los prefiere más que a Dios. No, los hijos y los nietos son muy lindos y buenos, y amén por ellos, pero primero, ante todas las cosas, ¿quién está? Dios Todopoderoso. Debe estar. Amén, tiene que estar. Aleluya. Y miren lo que pasó ahí. Entonces, para quitar nuestros altares, eliminar la idolatría. Es una de las tres cosas que hay dentro de este punto. Eliminar la idolatría. Pastor, yo no soy idólatra. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? En Colosenses 3:5, anote esa cita por ahí. Dice la palabra: así que hagan morir las cosas pecaminosas. Y dice también: y terrenales, que acechan dentro de ustedes. Dios. ¿Sabe por qué Pablo está escribiendo a los colosenses? Porque él sabía que dentro de ellos había ciertas cosas que tenían que quitar. Y quizás Dios nos está diciendo esta mañana a usted y a mí que necesitamos quitar altares que tenemos por ahí escondidos dentro de nosotros. Pablo está diciendo: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y luego dice: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Dice: no sean ávaros, pues la persona avara es idólatra. Y también dice: porque adoran las cosas de este mundo. ¿Sí ven? Créanme que hay personas y creyentes cristianos que adoran las cosas de este mundo. Adoran el fútbol. A mí me gusta el fútbol, yo lo veo. Y me gusta, pero yo no lo adoro. Y yo a veces me desespero cuando Colombia no hace gol. Cuando está jugando más o menos y yo digo: pero ¿qué pasa? Y mi esposa me dice: tranquilo, porque ella sabe que yo me agito un poquito. Y dice: cuidado, te da algo. No, tranquilo. Pero cierto, pero eso no quiere decir que estoy adorando. Si yo sé que tengo una reunión cristiana, o tengo que ir a adorar, o alabar a Dios, o ayunar, orar, y está el mejor partido de Colombia ese día, yo prefiero ir a hacer lo otro y no el partido, créanme. Sí. Pero cuando no hay ningún problema que yo lo pueda ver, lo veo. Claro. Pero hay creyentes que les gusta adorar las cosas de este mundo. Sí. Como lo que hablábamos hace 8 días, este hombre que se murió, un basquetbolista. Entonces ahora todo el mundo lo adora, lo alaba, le rinden honor. No, ya se murió, ¿ya qué podemos hacer? Pero hay mucha gente que lo hace. Y yo diría que hasta creyentes, gente que conoce al Señor, ¿saben? Porque en Estados Unidos esos negros, perdón que diga así, pero los de color, por decirlo así, no lo digo así porque muchos de ellos, escuchen lo que voy a decir, no es nada malo, sino es bueno. Todos ellos de color conocen al Señor, aman a Dios, cantan en las iglesias, adoran a Dios mejor que nosotros, con unas voces tremendas. Pero sin embargo, adoran las cosas del mundo. Sí. Sus carros en especial. Amén. Qué triste. Sí. Otra cosa para quitar nuestros altares: eliminar el orgullo. Elimine el orgullo de su vida. Ay, pastor, yo soy orgulloso. Ay, no, pastor, quítese de aquí. Qué orgullo. No, nada. Yo no he visto hermanos orgullosos en la iglesia, ¿saben? Para nada. Es que nadie es orgulloso. Menos. Pero saben, una de las cosas que debemos quitar de nuestros altares, de esas cosas que están dentro de nosotros, como dice Pablo, es derribar el altar del orgullo. Revíselo. Si usted lo tiene, dígale: Señor, yo me doblego, yo quiero ser humilde. Mire, Proverbios capítulo 21, verso 4 dice, es una de las cosas que Dios aborrece. Y es que no quise leer lo anterior, sino lo que concierne a este punto. Pero si usted lo lee, son 5 o 6 cosas que Dios aborrece ahí en Proverbios capítulo 21, verso 4. Dice: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Oh, qué versículo, ¿verdad? Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Pero si les quedó alguna duda, les tengo otro versículo de la palabra, Filipenses 2:3. Porque la palabra nos exhorta, nos dice qué debemos o no debemos hacer. Amén. Filipenses 2:3.
capítulo 2, verso 3. Algo más para que usted derribe ese altar que acecha dentro de usted. Y dice la palabra ahí, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Es que el orgulloso lo primero que hace es, uy, yo soy yo. ¿Cierto? A mí nadie me mueve. A mí nadie me enseña. A mí nadie me dice, yo soy yo, ¿cierto? Entonces la Biblia dice, no sean egoístas, pero tampoco dice también, no traten de impresionar a nadie. Pero miren lo que sigue ahí en el versículo de Filipenses 2:3, dice, sean humildes. Cuando usted y yo sabemos que es ser humildes, estamos derribando el orgullo. Y él está diciendo, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No, pero ese que va a ser mejor que yo si yo estudié. Yo hice 10 carreras, un PhD, hice doctorado, hice rarará y tatatá y rarará. Y mírenme aquí, yo soy el mejor. Y ese que es, mejor dicho, un pobre, no lo digo porque para qué es ni nombrar a ese. Amén. Entonces, a veces queremos impresionar con lo que hacemos, con lo que decimos. Pero la Biblia dice, sea humilde. Sea humilde. Considérese más bajito que los demás. ¿Cierto? Eso es lo que dice la palabra. Hay otro puntico dentro de esto y es rendirnos a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo nos rendimos a la voluntad de Dios, estamos derribando los altares. Y eso fue exactamente lo que pasó con el rey Asa. El rey Asa se rindió a la voluntad de Dios, eliminó la idolatría, quitó el orgullo y dijo, hay que quitar todo esto de aquí, derribemos todos esos altares, toda esa mundanalidad, todo ese pecado. ¿Saben qué bueno sería? Yo me puse a pensar cuando estaba repasando la prédica, pensé en el presidente de la República. El presidente es como un rey en esta nación. ¿Qué tal un día nos dijera, bueno, todos los creyentes y todos los hijos de Dios y los que aman a Dios, todos los cristianos van a hacer lo que yo diga porque soy el rey? Y todos van a buscar a Dios de todo corazón. ¿Qué tal nos dijera eso? Sería fabuloso, ¿no? Y van a derribar los altares y van a sacar la idolatría de su casa. Hermanos, miren, hay idolatría en las casas de los creyentes, créanme. Hace poco estuvimos en una casa y cuando yo me di cuenta, entramos, yo observo muchas cosas, pero no digo nada y tampoco voy a condenarlos. Y Dios va a empezar a quitar esas cosas. Pero es triste ver que a veces uno abre la puerta y lo primero que tienen es una sábila colgando. Sí. O tienen una herradura, sí, o una cruz, o el tercer ojo para que no le pase nada al que entre. No, yo no sé, pero todo ese esoterismo que hay. Pero se dicen ser creyentes. Es triste eso, mis hermanos. Es triste. A mi esposa le gusta mucho la sábila. Voy a contarles algo. Pero a ella no le gusta por idolatría. Ella la compra por sacarle, sí, ¿cómo se llama? Cristal, y lo usa para la piel, y lo usa para muchas cosas. Entonces ella un día dijo, yo sé que Maricel la ayuda por ahí porque le trae la penca y por allá se la compra. Entonces ella la usa. Y ella a veces me dice, ven, me estoy echando. Y me dice, ven, yo te he hecho también a ti para que se te quiten estas arrugas. Y ella quiere que a mí también se me quite. Y yo, bueno, está bien, a veces me echa antes de irnos. Pero bueno, ella decía yo quisiera tener una mata de una penca para dejar de estar comprando. Entonces una vez una sobrina le dijo, yo tengo una mata de sábila, y se la llevaron a la papelería y ella la trajo. Pero era una matica pequeñita, las pencas son grandes, ¿cierto? Y ella dijo, eso va a crecer, y por ahí la pusimos en la cocina. Entonces yo le dije, mi amor, ¿y esa mata de penca, esa sábila? ¿Qué tal los hermanos vengan y me dicen, uy, los hermanos, miren, tienen aquí la mata de sábila para buena suerte? Lo primero que van a pensar, no, dije yo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esa matica, ¿qué vamos a hacer con ella? Yo no sé, porque eso no va a crecer más. Esas matas grandes son así de grandes, eso no se consigue ese otro, sí, de tiempo. Bien, pero pasa eso. A veces la gente idolatra las matas, idolatra hay muchas cosas. Los animales. Sí, hay que quitar la idolatría. La mascota. Entonces, elimine la idolatría, elimine el orgullo, ríndase a la voluntad de Dios. La Biblia dice en Proverbios 16:25,
delante de cada persona, escuchen bien, Proverbios 16:25, delante de cada creyente, de cada persona, de cada individuo, hay un camino que parece correcto. Ay, es que por aquí es donde voy. No, pastor, pero ¿qué tiene? Si eso me da suerte, si eso me bendice, si eso me ayuda. No. Hay delante de cada persona un camino que le parece correcto, derecho, pero termina en muerte. Termina en muerte. La gente cree que va por el buen camino, hasta que un cristiano viene y le dice: no, ese es el camino. Pero a veces no obedecen, no hacen caso. Y ustedes saben que la vida del pastor no es tan fácil. Ustedes dirán: uy, no, pero también están cómodos, estamos viviendo felices. No es lo que vivamos, lo que tengamos, ni cómo nos vestimos, ni qué comemos, ni qué tengamos. No. ¿Saben? Lo que hay dentro, lo que uno da. Qué triste es cuando uno da un consejo y la gente dice: sí, yo voy a hacer, y no lo hacen, hacen todo lo contrario. O cuántas veces le han dicho: no hagan esto, mire, revise su vida, tal cosa, tenga cuidado. Sí, pastor, yo lo voy a hacer, yo tal cosa. Y cuando se da cuenta: ¿pero qué pasó? No, es que me descuidé, es que mire, es que, ay, no. Y saben, eso también acaba. Eso acaba la salud, acaba todo. Y es pecado, ¿verdad? Es terrible. Rindámonos a la voluntad de Dios, porque no crea que su camino que le parece correcto es el verdadero. Revíselo. Camine por un camino de bendición, para que al final no sea un camino de muerte. ¿Saben? Al final del camino muchas personas se estrellan y caen al hoyo. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, iglesia. Dice el Señor: son planes para lo bueno, son caminos buenos y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Díganselo: gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé los planes que tengo para ti. Dice Jesús, dice el Señor, dice Dios. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Jeremías 29:11. Gracias. Para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza mejor. Yo diría acá: un futuro mejor y una esperanza poderosa. Amén. Entonces mira lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Todo esto es para alimentar ¿qué? El Espíritu. Si yo estoy fortalecido en el Espíritu, voy a ser bendecido. Ayer estaba yo en la papelería y ahorita estaba aquí en la casa. Entró un muchacho del frente. Ustedes saben que al frente de la papelería hay una iglesia, ya somos amigos de ellos y ellos van, los muchachos que estudian en la mañana y en la tarde. Entró uno de los estudiantes, un cristiano, y estaba hablando y me dijo: pastor, ¿usted no tiene algo que es que estoy estudiando y quiero como hacer algo lúdico para hablar de ¿cómo se llama? De uno de los frutos del Espíritu, que es la templanza? Entonces él me dice: ¿usted no tiene un lacito, una cabulla? Yo tengo una cabulla y se la bajé y le dije: mira. Digo: ay, sí, voy a inventarme algo con esto. Entonces le dije: qué bueno es estudiar. Me dijo: sí, pastor, sabe que es bueno tener conocimiento de las cosas de Dios, porque hay mucha gente que le pregunta a uno muchas cosas y es bueno tenerles una respuesta. Sí. Entonces, adelante, sigan adelante, alimenten su espíritu. Eso me está diciendo que ellos están alimentando su espíritu, porque nosotros nos encontramos con muchas personas que quieren preguntar muchas cosas y no sabemos nosotros qué decirles. Pero si usted tiene palabra, usted está rendido a la voluntad de Dios, usted está haciendo lo que Dios dice que hagamos, usted puede decirle: mira, la Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto. ¿No les parece eso interesante? Respecto a este tema, Amén. esta madrugada leía yo en Isaías 56:10, habla sobre eso. Amén. Es Dios. Por eso dice la palabra: yo sé los planes que tengo para ustedes. De bien, no de mal. Buenos, no malos. Y sabe, Dios ahí en ese versículo me está diciendo que Él está pensando en mí y en usted para el futuro. Amén. ¿O no? Amén. Nos está diciendo la palabra. Y número 3, el 3 grande: edificar, construir.
edificar. Y volvamos al verso 6 y 7 de Segunda de Crónicas 14. Versículos 6 y 7. Dice: durante los años de paz, el rey Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo. ¿Cuál era el tiempo? ¿Se acuerdan? 10 años. 10 años. Durante 10 años. Entonces dice, porque disfrutó un periodo de paz. Dice, nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Yo estaba pensando algo ahora que antes de leer el verso 7, y es esta. Ustedes y yo tenemos enemigos, ¿sabían? Todo el mundo. Entonces dicen, claro, pastor, sí. Uy, hartos. Eso se me levantan porque vengo a la iglesia, se me levantan porque hago esto, se levantan porque tal cosa. Todos son enemigos. Y la Biblia dice que sus enemigos están hasta en su propia casa. Amén. Y hay que vivir en paz si hacemos lo que Dios dice que hagamos. ¿Cierto? Hay que vivir en paz. Ahora, dice el verso 7. Asa le dijo a la gente de Judá. Entonces yo pensé en lo que les decía antes. El presidente le dijo a todo Colombia: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos, ¿porque qué? Porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. Edificaron pues y fueron prosperados. Amén. Edificar es muy importante, mis hermanos. Es algo que debemos hacer nosotros para no dejar morir el espíritu. La Biblia dice en Lucas 6:48 que es bueno edificar sobre la roca. Ese es un punto para ese punto. Edificar sobre la roca. Y dice la Biblia, es como una persona, un creyente, un cristiano de Veraca, que para construir su casa cava hondo y echa los cimientos sobre una roca sólida. Cuando suben las aguas, cuando vienen las tormentas, cuando viene la inundación y la golpean a esa casa y le pegan y hacen lo que quieran para derribarla, no se va a caer. Golpean contra esa casa. Esta casa queda intacta porque está bien construida. Tiene buenos cimientos. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿cómo están edificando su vida espiritual? Sobre la roca. ¿Tiene buenas bases? No sea que venga el diablo y la derribe con una depresión, con un mal genio, porque usted se cree fuerte. La iglesia dice, miren, los que estén firmes, miren que no caigan. Pues dice, yo estoy lleno de Dios, pero viene una situación difícil y usted arrasa con el que sea por delante. Porque es que yo tengo una rabia, ¿sí? No, cuidado. Tenga control y dominio propio. Eso pasa. Eso pasa. ¿Cierto? Eso pasa. Nos pasa a todos. Somos carnales. Entonces tengan cuidado cómo están edificando. ¿No es cierto lo que dice la Biblia? La persona que edifica sobre una roca sólida, y esa roca sólida se llama Jesucristo. Amén. Cuando vengan todas esas situaciones difíciles, crisis, peleas, voces que le dicen, que le hacen, que lo quieren derribar, usted no se va a caer porque usted está fundado o fundada sobre la roca sólida que se llama Jesucristo el Señor. Amén. Eso es lo que debemos pensar. Pero también en esta parte de edificar necesitamos enseñar a nuestros hijos. En nuestro caso nosotros enseñamos a nuestros hijos espirituales, pero si usted tiene hijos todavía con usted en su casa, enséñeles a sus hijos. Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. En otra versión dice: instruye al niño, ¿sí?, en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. ¿Cómo estás educando a tus hijos? Mire, muchos de los hijos le lanzan la responsabilidad a los padres.
Ay, mamá, es que yo no tengo tiempo. ¿Por qué no mira por mi hijo? ¿Por qué no lo educa a usted? Es que yo tengo que ir a trabajar. Es que mire, si no trabajo no como. Y se lo lanzan, o se lo lanzan a una institución o a un jardín que lo tengan todo el día. Dios mío, ese no fue el llamado que Dios dio. El llamado de Dios es: vaya y edifique su hogar. Enséñelas a los hijos cuando salgan, cuando entren. Escriban estas palabras en las puertas, en las paredes. Díganle: Dios es bueno, Dios te ama, alaba a Dios, adora a Dios, ora a Dios. Miren, muchos les enseñan a orar cuando van a la mesa a comer. Los cristianos comen: uy, no, la comida, venga para acá. Pero se detienen un momento a cogerse de la mano y decir: Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos. Muy pocos creyentes lo hacen, ¿sabían eso? Muy pocos hijos lo hacen. Proverbios 22:6 dice: dirige. En otras palabras, en otras versiones dice: enseña a tus hijos en el camino correcto. Cuando sean viejos, cuando sean mayores, seguro que ellos no lo van a abandonar el camino correcto. Ellos no van a abandonar las cosas de Dios, pero hoy en día pasa lo contrario. Los hijos, mire, es triste decirlo, pero hasta hijos de pastores son levantados en el Evangelio, y cuando crecen, y cuando hijos de hermanos consagrados en la iglesia crecen porque fueron ahí en la iglesia, alababan a Dios y crecen un poquito y miran hacia el mundo y se quieren ir hacia allá, y si no tienen buenas bases, no han sido bien alimentados, se van al mundo, se rebelan. y hay muchos allá afuera. Y cuando usted habla con ellos, dice: ay, sí, yo tengo mi mamá y mi papá que son cristianos. Ay, sí, yo iba a la iglesia cuando era chiquito. ¿Qué pasó? Con edificar un buen fundamento de la palabra sobre un hijo, sobre una hija. La responsabilidad, papá, mamá, es: venga para acá. Yo le di tantos hijos, ¿qué hizo con ellos? ¿Los edificó bien o no? Ay, Dios, es que yo estaba tan ocupada que mi hija se fue y mi hijo también, y yo no podía, y ellos se rebelaban, y ellos no querían. No, señor, no, señora. Dios te respalda como mamá y como papá, porque eres la primera autoridad en esa casa. Amén. Enseña a tus hijos en el camino y no se van a apartar nunca de él. No importa que lean canciones, lo que sea. Pero si usted lo hace con la autoridad de Dios, Dios lo va a respaldar o lo va a respaldar. Amén. Otra cosa dentro de edificar es el buen ejemplo, ser el ejemplo a seguir. Ser papá, mamá, hijos, sean buen ejemplo donde sean. Ese ser buen ejemplo es como lo que hablábamos hace 8 días: cuide su testimonio. ¿Se acuerdan? Era un buen consejo. Ser un buen ejemplo. Santiago capítulo 1 verso 22 dice: no solo escuchen la palabra, no sean tan solamente oidores de la palabra, tienen que ponerla en práctica, sean hacedores. Porque dice la palabra de Dios acá: porque de lo contrario solamente se están engañando a ustedes mismos. Cuando la gente escucha algo y no lo hace, se está engañando. Y eso es una palabra que ahí mismo más adelante dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo dijimos hace 8 días también. ¿De acuerdo? Tengan cuidado. Edifiquen sobre la roca. Enseñen bien en la casa. Sean ejemplo a seguir. Porque los que escuchan la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica. Si no, se están engañando. Y una última cosa es profundizar nuestra relación con Dios. Edificar también se trata de eso, de que usted y yo profundicemos en nuestra relación con Dios. Les invito a que lo hagan. Profundicemos en esa relación. Cuando usted va al secreto con Dios, allá en su cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará delante de la gente, en público. Y no es que te va a sacar los cueritos al sol, no. Dios no avergüenza a nadie, ¿sabe? Dios nos ama, sino que te va a dar la respuesta y te va a dar la bendición que esperas por estar con Él íntimamente, allá de rodillas, en el secreto, en la lectura de la Biblia, en la oración, en el ayuno. Hay que profundizar nuestra relación con Dios. Isaías 55, 6 al 8, mire lo que dice. Isaías 55, 6 al 8. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, mientras pueda ser hallado.
Llámenlo ahora mientras está cerca. Verso 7 dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más, miren lo que dice acá tan interesante, hasta el más mínimo o íntimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor, o sea, que se arrepientan, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Aleluya. ¿Quién perdona con generosidad? El Señor Dios Todopoderoso, porque Él perdonará con generosidad. Y mire el versículo 8. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son los suyos. Mis caminos están muy por encima de lo que usted se puede imaginar. Entonces, si ve, usted no tiene cómo ganarle a Dios. Usted no puede pelear contra Dios y echarle la culpa menos. Salimos perdiendo. Salimos perdiendo. Usted tiene que dar cuentas a Dios. Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de estar en la iglesia como lo hacen algunos, sino que nos animemos unos a otros. Vuelvo y le repito lo mismo de hace 8 días. Es porque Dios quiere que estemos bendecidos en la iglesia. Porque aquel día se acerca. Porque el día se acerca. Dice, si no amémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está Cerca. Pero hay algo más. Se me olvidó otro punto más, es fortalecer nuestra vida de oración. Fortalezca su vida de oración, no solamente profundice en la relación con Dios. Estaba más larguito ven. Edifique sobre la roca, enseñe a sus hijos, sea ejemplo, profundice sobre la relación que tiene con Dios, pero también fortalezca su vida de oración. ¿Saben? Leyendo la palabra con la pastora, nuestro devocional, encontramos otra de los papelitos de las oraciones. Volvimos a empezar a orar por todos, por el presidente, por la nación, por las familias, por la iglesia, por nosotros mismos. Hay que volverlo a hacer. Eso es fortalecer nuestra vida de oración. Porque en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, escriban esta cita. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17 y 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice, nunca dejen de orar. En otra versión dice, orad sin cesar. Y el verso 18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la voluntad para nosotros? Ser agradecidos. Y en el verso 17, nunca dejar de orar. Hay que fortalecer la vida de oración. Usted puede estar orando todo el día. No, es que es cuando yo voy a la iglesia nomás, pastor, los miércoles y los domingos, o cuando tenemos una reunión. No. Orar sin cesar significa todos los días. Y el 19 dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguen al Espíritu, amén. El fuego del Espíritu. No apaguen el fuego, o sea, aliméntenlo. Eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo entienden esta palabra de alimentar el Espíritu? Amén. Amén. ¿Vamos a hacerlo? Amén. ¿Nos comprometemos con Dios? Amén. Porque este no es un compromiso conmigo, ni con Veraca, la misión, la iglesia. No. Este es un compromiso con Dios. Usted y yo necesitamos alimentar el Espíritu que está dentro de nosotros. Para ser fortalecidos en fe, para creer, para saber que van a aparecer personas y gente que se opone a las cosas de Dios, que no quiere nada con Dios, pero si usted tiene palabra, si usted tiene una sana palabra, una sana doctrina, les puede indicar el camino para ir a la eternidad. Amén. Amén. Para llegar al cielo, para ser salvos de este mundo perverso y pecador, para tener y obtener la salvación, que es el regalo más precioso que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Lo creen? Amén. Hay que hacerlo. Aleluya. Todo esto
nos lleva a reflexionar sobre algo, y es hacer un compromiso. Es decir, yo estoy comprometido con Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están comprometidos con Dios? ¿Cuántos? Amén. Díganos sin miedo. Amén. Digan amén los que están comprometidos. Amén. Amén. Y si no lo están algunas cosas, desde hoy va a comenzar. ¿De acuerdo? Va a volver a mirar esto y va a decir que así, Señor. Dios, ayúdame, ayúdame. Yo necesito hacer tu obra, y es predicar la palabra. Yo necesito vivir en santidad. Señor, yo necesito amarte a ti por encima de lo que sea. Yo quiero quitar esos altares de mi vida. Yo quiero eliminar la idolatría. Yo quiero eliminar el orgullo. Yo quiero rendirme a tu voluntad. Yo quiero edificar una buena casa. Yo quiero edificar sobre la roca, enseñar, ser ejemplo, profundizar la relación con Dios, pero también quiero fortalecer mi vida de oración. Amén. Tenemos que hacer un compromiso genuino con Dios. Y yo le invito a que deje su Biblia ahí al lado, su cuaderno ahí al lado, y se coloque sobre sus pies, porque vamos a hacer un compromiso genuino con Dios. Ya no más seguir como seguimos, ya no más hacer lo que siempre hacemos. Quiero preguntarles, ¿están dispuestos y dispuestas? Amén. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces colóquese sobre sus pies y vamos a hacer un compromiso genuino con Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usted y yo no podemos ser cristianos mediocres o cristianos a medias. O somos o no somos. ¿De acuerdo? O somos o no somos. Amén. Y ¿saben? Tengo un versículo para eso también. Se lo voy a decir. Está en Apocalipsis 3, 15 y 16. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres, tibio, Te vomitaré. ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Te escupiré de mi boca. Saben, mis hermanos, como cristianos fieles no podemos permitir que el mundo dicte de la manera que pensamos y actuamos, sino tenemos que permitir que Dios lo haga. Amén. No, es que en la empresa dicen que tenemos que hacer yoga para poder trabajar. Hermanos, yo estuve en una empresa, ¿saben? Ustedes saben que yo trabajé con la Cámara de Comercio un tiempo, y allá iban, que vamos a hacer yoga, que vamos a hacer meditación, que es para todos. Yo le dije, perdóneme, jefe, yo no, yo me retiro, voy a ir a orar. Bueno, tranquilo, vaya. Y los demás allá meditando y así. Yo me fui a meditar, pero la palabra de Dios. Cuando un creyente tiene la autoridad y cree, créanme, nadie lo puede obligar a usted a hacer nada. Cierto. Ni siquiera una empresa. Que lo echamos, bueno, échenme, Dios me va a dar un empleo mejor. Amén. Me va a abrir una puerta mejor. Amén. Y así es. Pero seamos radicales. Seamos radicales. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos, vamos a orar. Gracias, Padre. Te bendecimos a ti, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. No se distraigan, vamos a orar, por favor, todos unidos. Vamos a orar. Aleluya. Espíritu Santo, toma el control en esta mañana. Toma el control de todas las cosas, Jesús. Espíritu Santo, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, para evitar que mi espíritu muera, tengo que perseverar en complacer a Dios en todo momento. Tengo que derrumbar los altares que he creado en mi vida, porque esos altares impiden que Dios ocupe el primer lugar en mi vida. Tengo que edificar sobre Jesucristo, que es la roca firme, en el nombre de Jesús. Y tengo que recordar esta palabra que me dice que cuando edifico bien, voy a ser prosperado. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi entorno, mis compañeros, mis vecinos, mi esposo, mi esposa,
mis hijos, te los entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y derribo todo lo que no sea tuyo de mi vida, esos altares que acechan dentro de mí. Y te pido perdón, Señor, porque he fallado, porque me he contaminado, porque no me he esforzado este año por orar, por leer la palabra. Perdóname, Señor, pero de hoy en adelante hago este compromiso genuino contigo para seguir adelante. En el nombre de Jesús lo voy a hacer, porque creo en tu palabra y voy por el camino correcto. Hay caminos que parecen rectos, pero su fin son muerte. Ayúdame, Señor, a perseverar y a salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos. Dale un aplauso. Gloria a Dios. Gracias, Señor.